anciano millonario, se enamoró locamente de su sirvienta, le compró de todo, pero luego descubre una terrible verdad. Sin duda alguna, esta es una historia común de la vida real que seguramente te encantará y se convertirá en una de tus favoritas. Tengo que decir que se trata de una historia totalmente verdadera, pero con el fin de evitar sanciones, cambiaremos los nombres de los personajes principales. Esta historia comienza con el adinerado Paolo, el cual cuenta con una gran reputación y además es propietario de múltiples empresas muy exitosas a nivel nacional. Es un multimillonario que disfruta de sus viajes de placeres por todo el mundo junto a su amada esposa. Una tarde calurosa durante el verano, Paolo compartiría una taza de café con su esposa en el jardín, cuando de repente, ésta tuvo una repentina caída. Paolo la llevó de inmediato y muy preocupado a la mejor clínica de la ciudad, donde los médicos no pudieron determinar la causa de aquel colapso repentino. Pasaron los días, le dieron de alta, pero no estaba muy bien de salud, así que Paolo le asignó a su empleada de servicios que se encargara de los cuidados de su esposa, mientras él conseguía un médico que le diera un diagnóstico. Mientras tanto, su empleada doméstica, Tilsa, se encargaba de los cuidados de su esposa. Pasaron cerca de 4 meses desde que la esposa de don Paolo cayera en cama. Es así que el preocupado esposo no tenía ninguna idea de qué hacer y la angustia comenzaba a reinar en su mente, hasta que en una madrugada su amada esposa perdería la batalla. Esto presentó un duro golpe para él que lo llevaría a caer en una fuerte depresión. No era fácil perder de la noche a la mañana a su amada y compañera de vida. Paolo estaba bloqueado, ya no quería salir ni siquiera de su habitación, solo se lamentaba y lloraba por su amada esposa, esa mujer que lo acompañó desde muy joven, que vivió junto a él los peores momentos de su vida, cuando casi vivía en la calle de esa mujer, por la que decidió tomar las mejores decisiones de su vida, para brindarle la vida que tanto se mereció. Aunque sabía que había cumplido con todo lo que le prometió, el vacío que ella había dejado en su corazón era insustituible para los que creen en las almas gemelas de verdad. A causa de su terrible depresión, Tilsa tuvo que hacerse cargo de él, de la misma manera que lo hizo con su esposa. Se encargaba de limpiarle su habitación, lavarle la ropa, hacerle de comer y asegurarse que se tomara todos sus medicamentos. Al pasar los meses, Paolo comenzó a sentirse mejor, le subió el ánimo, y es que Tilsa se había ganado toda la confianza de don Paolo, al punto de que comenzó a gozar de cierta autoridad en aquella fría y misteriosa mansión. Esto generó que entre los otros empleados comenzara a correr el rumor de que entre ambos existía un romance y que ahora Tilsa era la nueva patrona. Una idea que, aunque era falsa, con el pasar del tiempo tomaría más fuerza, y es que Tilsa se tomó el atrevimiento de vestirse con las ropas de la esposa de don Paolo. Esto y el hecho de cómo se trataban dejaba mucho a la imaginación de aquellos chismosos de oficio. Todas estas atenciones generó que el mismo anciano comenzara a fijarse en ella, y es que ella se había convertido en la viva imagen y reflejo de su tan amada esposa. Pasaron un par de meses más y el señor adinerado se había enamorado completamente de Tilsa. Ahora, ella se había convertido en su flamante mujer. Comenzó a gozar de regalos muy costosos. Él se había convertido nuevamente en aquella persona alegre y con muchas energías que era antes. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, hasta que un día, sin ninguna razón y de manera misteriosa, recayó de la misma manera que lo había hecho su difunta esposa. Tilsa no sabía qué hacer, se encontraba muy triste. El hombre del cual se había enamorado ahora no se encontraba bien de salud, y lo peor de todo es que recayó con los mismos síntomas que su difunta esposa, algo que le preocupó enormemente, porque ya sabía qué podía suceder con él. No importaba la cantidad de dinero que tuviera, no existía la manera de conseguir siquiera un diagnóstico preciso para abordar esos malestares. Al pasar un mes, no mostraba ninguna mejoría, por lo que Tilsa se decidió a atenderlo de la mejor manera posible. Sumado a ello, esta también se dirigía a buscar diferentes médicos para que fueran ellos que lo revisaran y trataran de conseguir un diagnóstico, o que le suministraran algún medicamento que mejorara su estado de salud. Pero el infortunado anciano ya se mostraba decaído y famélico.
Una tarde, después de su baño habitual, el anciano empeoró demasiado, por lo que con pocas energías que tenía, llamó a Tilsa y le pidió que por favor le dijera a su abogado que viniera a la mansión lo antes posible. A esta solicitud, Tilsa se mostró muy confundida, pero de igual manera lo llamó. Al llegar, el enfermo hombre y el abogado estuvieron un rato conversando a solas en aquella habitación, hasta que fue el abogado a llamar a Tilsa. Ella no tenía la más mínima idea de lo que estaba sucediendo. Con temor e intriga, entró a aquella habitación y ahí se encontraba el abogado y un bolígrafo en sus manos y le preguntó qué sucede, a lo que Paolo dijo: «Amor mío, por favor, siéntate, tenemos que hablar de algo muy importante». Al momento que Tilsa se sentó, el abogado le dijo que primero se encontraba en una situación muy crítica y al no contar con hijos o algún familiar debería elegir quién heredaría su enorme fortuna y las distintas propiedades a nivel nacional, por lo que él había elegido a ella en forma de agradecimiento por toda su atención y el amor que sentía por ella. Muy nerviosa, Tilsa no supo qué hacer. Lo único que dijo con lágrimas en los ojos: «No tienes que hacerlo, te vas a recuperar pronto, yo lo sé». Paolo insistió y tras conversar por unos minutos, Tilsa accedió y firmó temblorosa el documento. Pasaron los días, se recuperó un poco, ya podía por lo menos caminar hasta el baño. Todos en casa estaban felices. Luego Paolo parecía que iba a salir de esta de manera milagrosa. Ya tenía un mejor semblante, comía un poco más y en algunas ocasiones bajaba hasta el balcón y practicaba con los empleados de la casa. Tilsa también se mostró más alegre. Ella en ningún momento se alejaba de Paolo y se encargaba de complacerle con todos sus achaques y caprichos. Pero esa alegría no duró mucho tiempo. Él volvió a recaer, pero esta vez quedaría postrado en su lujosa cama. Apenas podía moverse y hablar. Ahora sí parecía que había llegado su fin. Ya con 80 años podía decir que tuvo una buena vida y que realizó todas sus metas. El desaventurado solo pensaba durante sus últimos días de vida en su amada esposa. Ahora podría estar de nuevo con ella, aunque sentía tristeza porque tenía que abandonar la tierra de los mortales y dejar a Tilsa sola, pero se decía a sí mismo que dará con una gran fortuna y varias empresas exitosas, no tendrá ningún problema económico y podrá disfrutar de una buena vida sin ningún problema. Al entrar los primeros días de septiembre, llegaría el momento que nadie esperaba. Paolo estaba en un estado crítico. Nadie esperaba que pasara de esa noche, por lo que pidió a Tilsa que volviera a llamar a su abogado y a su médico. Quería que desde el momento de su muerte comenzaran las gestiones para la herencia de Tilsa. En la habitación oscura estaban presentes con el doctor, su abogado, el cura y Tilsa. Platicaron por un momento. Tras pasar un rato, él comenzó a agradecerles por todo lo que había hecho Tilsa por él y su esposa. Solo repetía las palabras de agradecimiento antes de que llegara su momento final. Paolo le dijo a Tilsa: «Amor, dame un poco de ese jarabe de plantas tropicales reconfortante que también le dabas a mi esposa». A lo que ella le dice: «Por supuesto, amor». En esto, ella le lleva el jarabe, pero el débil hombre la interrumpe antes de que ella se lo pueda dar y le pregunta: «¿Este es el mismo jarabe que le dabas a mi esposa?». Ella, un tanto nerviosa, se puso pálida y afirma con un sí incómodo: «Es este», con una voz algo nerviosa. Paolo le volvió a preguntar: «¿Estás segura que este es el mismo?». Ella nuevamente le dijo que sí. Tilsa comenzó a mostrarse muy nerviosa por las preguntas de Paolo y la mirada del doctor y el abogado. Con lentitud se acercó a Paolo con la cuchara del jarabe, pero en el último momento, este se la arrebata de las manos y se pone de pie. Todos habían quedado sorprendidos. Nadie sabía qué sucedía en ese momento. El cura de la iglesia se desmayó de la impresión. Don Paolo le dice: «Pensabas que me ibas a hacer a mí lo mismo que le hiciste a mi esposa. Ese jarabe fue el que la mató. Tú lo hiciste a propósito». «Bien, es por eso que estos meses simulaba que me lo estaba tomando, pero ya llegó la hora de que esto se acabe de una vez por todas». El doctor y el abogado quedaron atónitos con lo que sucedía. El abogado cogió el jarabe y lo llevó para que le realizaran un examen en el laboratorio de criminalística de la policía local. Cuando llegaron los resultados, estos arrojaron de que se trataba de una sustancia química muy tóxica y volátil, que era de muy rápida evaporación, por lo que era casi imposible detectarla
en exámenes médicos comunes. Al ser detectada Tilsa, fue arrestada por homicidio e intento de homicidio nuevamente y pasará el resto de su vida en la cárcel por ambiciosa y por planificar tan horrendo hecho. Cada domingo, don Paolo visita la tumba de su esposa y le lleva hermosos lirios frescos como a ella le gustaba y le susurra: «Descansa en paz, amor mío, y perdóname por no estar pendiente de ti en tus momentos finales». Reflexión de vida. En el largo transitar de la vida, no todo es color de rosa. La ambición por el dinero es un arma muy peligrosa. No todo el que te sonríe tiene buenas intenciones. Recuerden, hay personas que anhelan los estilos de vida y las propiedades de las otras y tienen un afán desmedido por poseerlos, aunque tengan que pasar por encima de las almas buenas. Las mentiras y engaños tienen patas cortas y siempre la verdad sale a la luz, tarde o temprano. Así que seamos conformes ante los ojos de Dios y vivamos a plenitud con lo que nos regala la vida, sin dañar a nadie. ¿Qué te pareció la historia? ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar del señor Paolo? Déjame tu opinión en la sección de comentarios. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita de notificaciones para que de esta manera seas avisado cuando subamos un nuevo video. Te aguardamos en nuestra próxima historia.